En la tranquila y apacible localidad de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vivía Pedro, un hombre de 53 años que llevaba consigo un pasado tejido con hilos de recuerdos y emociones profundas. Pedro estaba casado con Carmen, una mujer serena y enigmática que dormía plácidamente a su lado aquella noche, mientras la luna se asomaba tímidamente por la ventana de su modesta casa. Pedro y Carmen se conocían desde la infancia, pues sus familias eran vecinas y amigas desde tiempos inmemoriales en aquel pequeño pueblo manchego. De niños, sus juegos se entrelazaban entre las calles empedradas y las plazas centenarias. En el instituto, compartieron equipo en el club de baloncesto, aunque poco a poco sus caminos se fueron separando, como suele pasar cuando la adolescencia llama a la puerta con sus cambios y nuevas amistades. Carmen era una joven apasionada por la literatura, siempre con un libro en las manos y una mirada perdida entre versos y novelas. Pedro, en cambio, prefería el bullicioso campo de béisbol, persiguiendo pelotas y sueños sin mucho tiempo para las letras. Al terminar el instituto, cada uno tomó rumbos distintos. Pedro se trasladó a Madrid para trabajar en una pequeña empresa constructora, mientras que Carmen comenzó una prometedora carrera en una editorial de la capital. La vorágine de la ciudad los absorbió, y por un tiempo, olvidaron las raíces y los paisajes de su pueblo natal, pero el destino, con su irónica sonrisa, decidió que a los 25 años Pedro recibiera una invitación a la reunión de antiguos alumnos del instituto local. Inicialmente, no tenía intención de ir, el trabajo le consumía y, para qué engañarse, no sabía qué decir a aquellos rostros que apenas reconocía. Sin embargo, algo inexplicable le llevó a aceptar la invitación. Al llegar al salón del centro cultural donde se celebraba el encuentro, entre mesas y luces tenues, Pedro comenzó a reconocer viejas caras. Algunos habían cambiado mucho, otros, apenas un poco. Pero fue entonces cuando la vio, Carmen. Ella se acercó con esa sonrisa dulce y tranquila que siempre había tenido, irradiando una belleza que había madurado con los años y que dejó a Pedro sin palabras por un instante. Pedro, ¿cuánto tiempo?, dijo ella, con una voz que aún guardaba la melodía de la juventud. Carmen, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo has estado?, respondió él, intentando controlar el torbellino de emociones que le invadían. Pasaron la noche rodeados de viejos compañeros, pero sus miradas se buscaban una y otra vez, como dos imanes que no podían evitar atraerse. Al despedirse, Pedro se atrevió a invitarla a tomar un café. Claro, estaré encantada, contestó Carmen, con un brillo especial en los ojos. Así comenzó una historia de amor que parecía sacada de un cuento. Sus fines de semana en Madrid se llenaron de paseos por parques, visitas a museos y tardes de cine. Carmen le recomendaba libros, y Pedro, poco a poco, fue descubriendo la magia de la literatura. 2 años después, la vida les deparó un giro inesperado, una llamada del pueblo. Pedro, necesito que vuelvas, dijo la voz de su padre, cargada de preocupación. He tenido un accidente, y el médico dice que no podré seguir con la empresa. Quiero que tomes las riendas. Pedro se encontró en la encrucijada entre la ciudad que lo había visto crecer y el legado familiar. Al contarle a Carmen, ella no dudó ni un instante. Iré contigo. Mi trabajo puede esperar, lo importante es estar juntos. La boda se celebró en la iglesia de Almagro, entre familiares y amigos cercanos. Carmen llevó un vestido blanco que realzaba su figura esbelta y elegante. Sus zapatos de tacón bajo y delicados acabados reflejaban su estilo sobrio pero femenino, mientras un pequeño collar de plata adornaba su cuello. Pedro, con traje oscuro y corbata azul, no podía ocultar su emoción. Los primeros años en el pueblo fueron un aprendizaje constante. Carmen se adaptó rápidamente, ganándose el cariño de los vecinos con su amabilidad y dedicación a las actividades comunitarias. Pedro, bajo la tutela de su padre, comenzó a entender los secretos de la empresa constructora familiar, pero el destino no se detiene, y a los 3 años, la enfermedad se llevó a su padre. La responsabilidad cayó sobre Pedro, que luchaba por mantener la empresa a flote en un sector cada vez más competitivo. Carmen fue su pilar, participando activamente en las asociaciones vecinales y organizando eventos para fortalecer la comunidad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Pedro y Carmen no lograban tener hijos. En una visita al hospital de Ciudad Real, los médicos les aseguraron que, aunque la edad jugaba en su contra, aún había esperanza, siempre y cuando no se presionaran demasiado. Con el paso de los años, aceptaron su destino y encontraron felicidad en su vida compartida, en sus proyectos y en la armonía de su relación. Carmen se volcó más en las actividades del pueblo, desde la junta vecinal hasta la coordinación de la famosa fiesta de verano,
el fiestón de Almagro, donde la danza de los palos y la música tradicional reunían a todo el vecindario. Pero entonces, en junio, comenzaron los cambios. Carmen empezó a llegar a casa cada vez más tarde, con un brillo en sus ojos que Pedro no podía descifrar. Un día, movido por la curiosidad y una pizca de inquietud, decidió seguirla hasta la sede de la asociación vecinal. Lo que vio le heló la sangre. Carmen y don Santiago, un hombre respetado en el pueblo y presidente de la junta vecinal, estaban juntos, demasiado juntos. Sus manos se rozaban, sus miradas eran cómplices, y la escena era mucho más íntima de lo que Pedro hubiera imaginado. Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era eso traición? ¿O un misterio que aún no comprendía? Pero, en lugar de confrontar a Carmen, comenzó a observar en silencio, atrapado por una mezcla de celos y fascinación. Las semanas siguientes, su vigilancia se convirtió en rutina. Carmen y don Santiago se acercaban más, compartiendo momentos que iban más allá de la amistad. Pedro, por su parte, se sumergió en una lucha interna, donde el amor, la confusión y una extraña aceptación se entrelazaban. Cuando llegó la esperada fiesta de verano, Carmen lucía un elegante yucata, adaptado a la tradición española con un vestido vaporoso de encaje y colores vivos, que realzaba sus curvas con una delicadeza sensual y sutil. Pedro la observaba bailar, rodeada de vecinos, con una sonrisa que escondía secretos. La noche terminó con un último encuentro secreto entre Carmen y don Santiago en la sede vecinal, un momento que Pedro vio desde la sombra, sintiendo como su mundo se desmoronaba y, a la vez, se transformaba. Al regresar a casa, Pedro se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Algo había cambiado para siempre. La historia de amor que comenzó en las calles empedradas de Almagro se había convertido en un laberinto de emociones y secretos, y la pregunta que ardía en su pecho era, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus verdades? Y mientras la madrugada se extendía, Pedro esperaba, con el corazón encendido y la mente enredada, la llegada de Carmen, consciente de que aquel verano traería consigo un enigma que pondría a prueba su amor y su propia identidad. El verano en Almagro desplegaba sus días cálidos y sus noches cargadas de aromas a jazmín y naranjo en flor. Pedro, aunque intentaba mantener la rutina diaria, se sentía atrapado en una maraña de sentimientos encontrados. Su mirada se había vuelto más profunda, como si en cada sombra quisiera encontrar respuestas que su mente rehusaba aceptar. La silueta de Carmen, ahora envuelta en un halo de misterio, ocupaba cada pensamiento y cada instante de su día. Aquella mañana, el alba despertaba tímida entre las persianas de la casa familiar. Pedro se levantó con una pesadez que no sabía explicar, como si el peso del mundo descansara en sus hombros. Su ropa aún olía a la tierra seca del campo, donde había salido a despejar la mente, pero el recuerdo de la noche anterior volvía a asaltarle con fuerza. En la cocina, el aroma del café recién hecho le hizo girar el rostro hacia la puerta. Carmen apareció, vestida con una blusa blanca de lino que rozaba delicadamente sus hombros y una falda larga color terracota que destacaba su figura esbelta. Sus pies, descalzos, hacían un sonido suave al caminar sobre el suelo de madera, y en sus orejas brillaban unos pendientes de plata con forma de luna, tan sutiles como el silencio que había entre ellos. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa que parecía esconder algo. Pedro la miró fijamente, intentando encontrar una señal que le indicara si todo aquello era real o una pesadilla. Pero Carmen, con esa calma que la caracterizaba, se sentó y comenzó a preparar el desayuno sin hacer más comentarios. «¿Quieres café?», preguntó con voz dulce. «Sí, por favor», respondió él, tragando un nudo que le subía por la garganta. El silencio se instaló entre ellos, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Pedro quiso preguntar, quiso saber qué pasaba realmente, pero las palabras se negaban a salir. En su lugar, recordó una vieja broma que le hacía reír en la adolescencia. ¿Sabes por qué el alcalde nunca juega al escondite? Porque siempre lo encuentran en el ayuntamiento, dijo intentando aliviar la tensión. Carmen soltó una pequeña risa, y por un instante, el mundo pareció menos oscuro. Pero la realidad golpeó de nuevo cuando el teléfono sonó. Era don Santiago, el presidente de la junta vecinal. Pedro contestó con un hilo de voz, y la conversación fue breve, pero clara. Debían reunirse esa misma tarde para ultimar los detalles de la próxima actividad cultural. Cuando llegó la hora, Pedro se encontró en la sala del ayuntamiento, donde las paredes de piedra y las vigas de madera recordaban la historia centenaria del pueblo. Allí estaba don Santiago, un hombre de porte elegante a pesar de sus 60 años,
con canas en las sienes y ojos vivaces que parecían ocultar mil historias. Carmen llegó poco después, con un vestido azul marino que acariciaba su piel con suavidad, y un collar de cuentas que resaltaba su cuello delicado. Su presencia iluminó la sala, y Pedro sintió, una vez más, esa mezcla de orgullo y desconcierto. La reunión transcurrió entre discusiones sobre el programa cultural, la asignación de responsabilidades y la organización de los eventos que atraerían visitantes a Almagro. Carmen y don Santiago mostraban una complicidad envidiable, intercambiando miradas y comentarios que a Pedro le resultaban dolorosamente evidentes. Al salir, Pedro decidió seguirlos a una pequeña taberna cercana, donde sabía que solían reunirse después de las reuniones. Desde la sombra de un callejón, observó cómo Carmen y don Santiago compartían una copa de vino, sus risas mezclándose con el bullicio del lugar. En un momento dado, don Santiago tomó la mano de Carmen con una ternura que traspasaba la simple amistad. Pedro sintió que el corazón se le rompía en mil pedazos, pero también una extraña sensación de admiración, como si estuviera presenciando una obra teatral en la que él mismo era un actor secundario. De regreso a casa, la noche envolvía a Almagro con su manto estrellado. Pedro y Carmen caminaron juntos por las calles silenciosas, sus sombras alargadas dibujándose sobre los adoquines. Él quiso hablar, quiso enfrentarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. En su lugar, tomó su mano, cálida y firme, y sintió que, a pesar de todo, seguía amándola. Al llegar al umbral de la puerta, Carmen se volvió hacia él, con ojos que reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Pedro, hay cosas que debes saber, susurró, antes de que pudiera añadir más. Un ruido sordo proveniente del interior de la casa lo sobresaltó. Ambos se miraron, y sin mediar palabra, entraron. La penumbra del salón ocultaba secretos que aún quedaban por desvelar. Pedro encendió la luz, y en el centro de la mesa descansaba un sobresellado con el escudo de la familia. Carmen lo tomó, temblorosa, y lo abrió lentamente. Dentro, una carta con letras cuidadosamente escritas revelaba un pasado que ninguno de los dos había imaginado. Mientras leían, el reloj de pared marcaba la medianoche, y un viento frío se colaba por la ventana abierta, como queriendo llevarse consigo aquellas verdades ocultas. Pedro sintió que, a pesar del dolor y la incertidumbre, estaba a punto de descubrir el verdadero significado del amor y de la traición, y que la historia que creía conocer era solo el prólogo de un relato mucho más oscuro y apasionante. Y así, en el corazón de la Mancha, bajo el cielo estrellado, comenzaba un nuevo capítulo, lleno de enigmas, pasiones y secretos que pondrían a prueba los límites de la confianza y el deseo. ¿Qué revelaría aquella carta? ¿Sería el inicio de la reconciliación o el fin de todo lo que Pedro y Carmen habían construido? El misterio quedaba suspendido en el aire, aguardando la próxima noche para desvelar sus sombras. El amanecer en Almagro tiñó de tonos dorados las fachadas antiguas, mientras Pedro se despertaba con el peso de la carta aún grabado en su mente. Carmen no estaba a su lado, la cama conservaba el calor de su cuerpo, pero ella había desaparecido sin dejar rastro, como un suspiro efímero. La carta, doblada con cuidado, yacía sobre la mesilla, invitándolo a desentrañar el misterio que ahora envolvía su vida. Pedro la desplegó con manos temblorosas. Las palabras, escritas con una caligrafía cuidadosa y antigua, hablaban de un secreto familiar enterrado hacía décadas, un pacto oculto entre su padre y don Santiago, un acuerdo que vinculaba la empresa constructora a asuntos que iban mucho más allá de simples negocios. El texto aludía a deudas, favores y lealtades que habían marcado el destino de ambos hombres y que ahora, de alguna manera, repercutían en su presente. Con el corazón acelerado, Pedro recordó la mirada de Carmen la noche anterior, esa mezcla de miedo y determinación que ahora comprendía mejor. Ella había conocido la verdad antes que él, y probablemente por eso su relación con don Santiago se había vuelto tan intensa y complicada. Decidido a buscar respuestas, Pedro se vistió con rapidez, una camisa blanca de lino, pantalones oscuros y zapatos de cuero gastados por los años de trabajo. Salió de la casa con la carta en el bolsillo y se dirigió hacia la Plaza Mayor, donde sabía que podría encontrar a alguien con quien hablar. Doña Elisa, la bibliotecaria del pueblo, una mujer sabia y conocedora de la historia local, siempre dispuesta a ayudar. La biblioteca, un edificio de piedra con grandes ventanales y vigas de madera, estaba envuelta en el silencio respetuoso de los libros. Doña Elisa, una señora de cabello plateado recogido en un moño, y ojos brillantes tras sus gafas de montura fina, lo recibió con una sonrisa acogedora. Pedro, como me alegra verte, dijo ella, mientras lo invitaba a pasar.
¿qué te trae por aquí a estas horas? Pedro le entregó la carta sin decir palabra. La mujer la leyó con atención, frunciendo el ceño y murmurando frases incomprensibles para él. Finalmente, levantó la vista. Esto es más grave de lo que pensaba, confesó. El pacto del que habla esta carta fue un secreto a voces en su momento. Tu padre y don Santiago compartían algo que involucraba a la empresa y al futuro del pueblo, ¿pero qué tipo de pacto? Preguntó Pedro, ansioso, algo relacionado con tierras y negocios turbios. Algunos dicen que la empresa creció gracias a decisiones que no siempre fueron limpias. Y don Santiago, aunque ahora parece un hombre respetable, tiene un pasado que pocos conocen. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen del hombre apacible y confiable se resquebrajaba ante sus ojos. ¿Y Carmen? Inquirió. ¿Por qué ella estaría involucrada en todo esto? Doña Elisa suspiró. Ella es la llave para entenderlo todo. Tu esposa ha estado intentando protegerte, pero también tiene sus propios motivos para mantener la paz. Pedro salió de la biblioteca con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, el sol comenzaba a calentar la tierra y la vida del pueblo despertaba lentamente. En ese instante, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Nos vemos esta noche. Hay mucho que hablar. Esa misma tarde, Pedro decidió prepararse para el encuentro. Eligió una camisa azul oscuro que resaltaba sus ojos, pantalones de tela ligera y un reloj que había pertenecido a su padre, símbolo de la herencia que ahora sentía más pesada que nunca. Se dirigió a la vieja ermita de San Bartolomé, un lugar apartado y tranquilo, donde solían encontrarse para hablar sin ser vistos. Carmen llegó puntual, vestida con un vestido rojo que abrazaba su figura con elegancia sutil. Sus labios, pintados con un tono carmesí, contrastaban con la suavidad de su piel y el brillo de sus ojos, cargados de emociones contenidas. Sus manos, adornadas con un anillo sencillo de plata, temblaban ligeramente al saludarlo. Pedro, comenzó ella, sé que todo esto es difícil de entender, pero hay cosas que debes saber sobre mi relación con don Santiago y sobre nuestro pasado. La conversación que siguió fue un torbellino de confesiones, silencios y lágrimas. Carmen explicó que, años atrás, había descubierto los secretos que vinculaban a su familia con la de Pedro y que, para protegerlo, había optado por acercarse a don Santiago, intentando mediar y mantener la paz en el pueblo y en sus vidas. Pedro escuchaba, a veces incrédulo, pero absorbido por la intensidad de sus palabras y por la verdad que emanaba de su voz. La mezcla de dolor y amor, de traición y lealtad, se entrelazaba en ese espacio sagrado de la ermita, donde sus almas parecían desnudas ante el mundo. Al caer la noche, mientras las campanas del pueblo repicaban anunciando la hora, Pedro y Carmen se abrazaron, conscientes de que su relación había cambiado para siempre, pero decididos a enfrentar juntos lo que viniera. Sin embargo, en la oscuridad de la plaza, una figura observaba desde las sombras, con una sonrisa enigmática y ojos que reflejaban un plan aún por revelar. Don Santiago sabía que la partida apenas comenzaba, y que el juego de poder, amor y secretos estaba lejos de terminar. La historia de Pedro y Carmen, tejida con hilos de pasión y misterio, seguía su curso, y el próximo capítulo prometía ser aún más intenso y revelador. La brisa nocturna acariciaba las calles estrechas de Almagro mientras Pedro y Carmen regresaban a casa, envueltos en un silencio cómplice y una esperanza renovada. La luna, alta y brillante, parecía observarlos con una mezcla de benevolencia y misterio, como si supiera que aquella noche marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Al entrar en la casa, Carmen se quitó el abrigo, dejando al descubierto su vestido rojo, que rozaba suavemente sus muslos con cada movimiento. Sus pies descalzos parecían danzar sobre el suelo de madera, y Pedro no pudo evitar admirar la elegancia natural con la que ella llenaba el espacio. En ese instante, una chispa de deseo mezclada con ternura iluminó su mirada. Pedro, sé que no ha sido fácil, dijo Carmen mientras se acercaba a él, pero juntos podemos superar cualquier cosa. Él la tomó de la mano y la atrajo hacia sí, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por un mensaje inesperado en el móvil de Pedro. Era un video breve pero perturbador, imágenes borrosas de Carmen y don Santiago en una conversación que parecía más tensa que las que Pedro había visto antes. La voz de don Santiago se escuchaba baja y amenazante, y la expresión de Carmen mostraba miedo y determinación a la vez. Pedro sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué estaba pasando realmente?
¿Qué secretos aún quedaban ocultos? Al día siguiente, en la oficina de la empresa familiar, Pedro se encontró con Martín, uno de los empleados más leales y de confianza. Martín, un hombre robusto de mediana edad, con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa franca, notó la preocupación en el rostro de Pedro. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, apoyándose en el escritorio. Pedro dudó, pero decidió confiar. Martín, necesito saber más sobre don Santiago y su relación con la empresa. Hay cosas que no me encajan. Martín asintió con gravedad. Hace años, don Santiago movía los hilos en las sombras. Algunos proyectos se aprobaron gracias a él, aunque no siempre de manera limpia. Pero también protegía al pueblo de intereses peores. Era un juego peligroso. Pedro sintió que el rompecabezas comenzaba a encajar, aunque las piezas eran más oscuras de lo que había imaginado. Esa misma tarde, decidió confrontar a don Santiago en su oficina, una estancia decorada con muebles antiguos y fotografías que mostraban su influencia en el pueblo. Don Santiago lo recibió con una sonrisa fría, vestía un traje impecable y un reloj de oro que reflejaba la luz del sol. Pedro, me alegra verte, dijo con tono diplomático. ¿En qué puedo ayudarte? Pedro, sin rodeos, expuso sus dudas y preocupaciones. Don Santiago lo escuchó con paciencia, y luego, con voz firme, respondió, las decisiones que tomé fueron para proteger lo que amamos, incluso si eso significaba sacrificar mi propia reputación. Carmen está atrapada en esto porque quiere evitar que el conflicto destruya nuestra comunidad. Pedro comprendió que la situación era más compleja de lo que parecía, y que el amor, la lealtad y la traición se entrelazaban en una danza peligrosa. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía a Almagro, Pedro y Carmen se encontraron nuevamente en la Plaza Mayor, bajo la mirada silenciosa de las estatuas centenarias. Carmen llevaba un vestido negro ajustado, que resaltaba sus curvas con una elegancia sutil, mientras sus labios rojos contrastaban con la suavidad de su piel pálida. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, dándole un aire de misterio irresistible. Pedro, debemos decidir qué camino tomar, susurró ella. No podemos seguir viviendo en esta mentira. Pedro la tomó entre sus brazos, sintiendo el peso de las decisiones que les esperaban, pero justo entonces, un susurro lejano y una sombra que se deslizaba entre las columnas de la plaza indicaban que no estaban solos. Alguien más vigilaba, alguien cuyo interés iba más allá de la simple curiosidad. El destino de Pedro, Carmen y don Santiago se había convertido en un juego de poder, secretos y pasiones prohibidas, donde cada movimiento podía cambiarlo todo, y mientras la noche avanzaba, una pregunta latía en el aire: ¿quién realmente controlaba el destino de Almagro y cuál sería el precio de la verdad? El misterio estaba lejos de resolverse, y la próxima página de esta historia prometía revelar secretos que nadie esperaba. La madrugada en Almagro se deslizó silenciosa entre las calles empedradas y las fachadas iluminadas por faroles de hierro forjado. Pedro permanecía en vela, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la ventana que daba a la plaza. Los ecos de la conversación con don Santiago y las imágenes inquietantes del video seguían retumbando en su mente, desatando una tormenta de dudas y emociones encontradas. Carmen dormía a su lado, envuelta en una sábana ligera que delineaba suavemente las curvas de su cuerpo. Su piel, tibia y perfumada, emanaba un aura de misterio y vulnerabilidad que hacía que Pedro sintiera una mezcla de deseo y protección irresistible. Su cabello castaño caía desordenado sobre la almohada, y sus labios se entreabrían en un suspiro casi inaudible. Él se levantó con cuidado, sin querer despertarla, y se dirigió a la pequeña biblioteca que había instalado en un rincón de la casa. Allí, entre estanterías repletas de libros sobre historia local y relatos de misterio, buscó una libreta donde había anotado fragmentos de la carta y detalles de las conversaciones recientes. Mientras repasaba sus notas, una idea empezó a tomar forma. Debía descubrir quién estaba detrás de esa sombra que parecía acecharlos a todos. Alguien que no solo controlaba los hilos del poder en el pueblo, sino que también tejía mentiras y manipulaciones para mantener su dominio. Decidió que era hora de actuar con astucia. Preparó una reunión en la que invitaría a varios vecinos de confianza, incluyendo a doña Elisa y a Martín, para compartir la información y buscar aliados. Sabía que la verdad, aunque peligrosa, era el único camino para romper el círculo de secretos y traiciones. Por la mañana, Carmen despertó y encontró a Pedro revisando mapas antiguos de la región, señalando lugares y anotando posibles encuentros. Ella se acercó lentamente, con una blusa de encaje blanco que dejaba entrever sus hombros y una falda larga color borgoña que acentuaba su figura con elegancia discreta. Pedro,
¿Qué estás tramando? Preguntó con una sonrisa mezcla de complicidad y preocupación. Vamos a luchar por nuestro futuro, respondió él. No podemos dejar que los fantasmas del pasado nos destruyan. Esa tarde, en la sala del ayuntamiento, bajo la mirada expectante de los asistentes, Pedro expuso con valentía los secretos revelados por la carta y las evidencias que había recopilado. La tensión era palpable, y las miradas se cruzaban entre la incredulidad y el temor. Don Santiago apareció inesperadamente, su presencia imponente llenó la sala. Con voz calmada, pero firme, pidió la palabra. Sé que muchos de vosotros tenéis dudas sobre mis acciones, comenzó. No negaré que el camino no fue fácil ni limpio, pero siempre actué por el bien del pueblo. Ahora, es momento de decidir si queremos seguir adelante juntos o dejar que el rencor nos divida. Las palabras resonaron en el silencio, y un murmullo de aprobación comenzó a crecer entre los presentes. Pedro y Carmen se miraron, conscientes de que, aunque la batalla por la verdad apenas comenzaba, la fuerza de su amor y la unidad de la comunidad serían las claves para enfrentar el futuro. Pero mientras la esperanza florecía, en las sombras de Almagro, un enemigo invisible sonreía. Sabía que el juego estaba lejos de terminar y que las piezas de aquel tablero humano aún tenían secretos por revelar. El verano continuaba su curso, y con él, la promesa de noches cargadas de pasión, intriga y la búsqueda incansable de la verdad. ¿Quién sería el próximo en desvelar su carta? ¿Qué sombras ocultas saldrían a la luz? La historia de Pedro, Carmen y don Santiago seguía escribiéndose, intensa y vibrante, en el corazón de la Mancha, donde el amor, el poder y el misterio se entrelazaban en un baile irresistible.